Nadie imaginaba que aquel niño rebelde de Gijón, con el rostro lleno de barro y los botines destrozados, acabaría convirtiéndose en uno de los nombres más intensos del fútbol español. Luis Enrique nació el 8 de mayo de 1970 en un barrio obrero de Gijón, en Asturias. Su infancia estuvo marcada por la lucha diaria de una familia humilde, de esas que se aferran a lo poco que tienen, y él se aferró al fútbol como un salvavidas. Desde muy pequeño, su energía era desbordante. No era el más técnico, ni el más alto, pero tenía algo que no se entrenaba, una furia interna por superarse. Pasaba horas y horas jugando en las canchas de tierra, desafiando la lluvia asturiana con una pelota como única aliada. Allí, en esos partidos callejeros, fue naciendo un carácter indomable, una mezcla de pasión, terquedad y orgullo que jamás lo abandonaría. Gijón le enseñó a caer y a levantarse, y ese espíritu forjó al jugador que sería. Pero lo que entonces nadie sabía era que ese chaval tenía una obsesión: llegar al Sporting y, algún día, pisar el Camp Nou como profesional. Lo que vino después fue la primera chispa de una carrera incendiaria. Tenía hambre. Hambre de jugar, de comerse el mundo, de demostrar que no era solo un chico más con talento. Cuando Luis Enrique entró en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, supo que estaba ante su oportunidad real. Pero nada se le dio fácil. En el filial, el Sporting B, no bastaba con correr. Había que tener temple, personalidad y fuerza mental. Y eso, precisamente, era lo que le sobraba. Entrenaba como si cada sesión fuera la final de su vida. Jugaba con una agresividad que llamaba la atención, incluso molestaba. Pero poco a poco, entre partidos en campos secundarios y vestuarios humildes, fue puliendo su juego. No era el más técnico ni el más brillante, pero dejaba el alma en cada balón dividido. Y los entrenadores lo notaban. Con apenas 19 años, llegó el día que había soñado desde niño, el debut con el primer equipo del Sporting en Primera División. Aquella camiseta rojiblanca pesaba, pero Luis Enrique no tembló. Su carácter encajaba con la filosofía del club: lucha, esfuerzo y orgullo. No tardó en dejar huella. Su garra lo distinguía, y ya empezaba a mostrar algo especial: podía jugar en todas las posiciones, y rendir siempre. Lo que vino después captó la mirada de los gigantes de España. El Sporting era su casa, pero el destino tenía otros planes. En 1991, tras 2 temporadas dejándolo todo en el Molinón, el Real Madrid llamó a su puerta. No era una decisión fácil. Cambiar la pasión de Gijón por la exigencia del Bernabéu suponía dejar atrás su zona de confort, su gente, su ciudad. Pero Luis Enrique no lo dudó, aceptó el reto sin mirar atrás. Quería probarse en la élite, y vaya si lo hizo. El vestuario blanco estaba lleno de estrellas, y no todos veían con buenos ojos a ese joven asturiano con cara de pocos amigos y piernas incansables. Pero él no vino a hacer amigos, vino a competir. Y pronto se ganó un lugar. Su versatilidad era un tesoro para cualquier entrenador. Podía jugar de interior, extremo, lateral o mediapunta. Su intensidad, su capacidad física y su carácter competitivo lo convirtieron en un jugador imprescindible. Su primer gol con la camiseta blanca no tardó en llegar, y con él, la confirmación de que estaba listo para ese nivel. Aunque aún no era una figura mediática, empezaba a hacerse notar. El público lo respetaba. Los rivales lo temían. Y el Real Madrid entendía que había fichado a un gladiador. El camino hacia la leyenda ya había comenzado. Luis Enrique no era un galáctico. No tenía prensa, ni sonrisas forzadas para la cámara. Pero dentro del campo, era dinamita. En su segunda temporada en el Real Madrid, explotó como futbolista. Jugaba donde hiciera falta, de extremo, de mediocampista, incluso como lateral. Y en todos lados, dejaba la piel. Corría lo que nadie corría, presionaba como si el partido dependiera de cada jugada. Era un obrero en un club de estrellas. Pero no solo corría. También marcaba. Empezó a meter goles importantes, a aparecer en momentos clave. Su gol al Sevilla, su doblete ante el Zaragoza, su entrega contra el Barça, cada actuación iba forjando un respeto silencioso. En la temporada 1994-95 fue una pieza clave en el equipo que ganó la Liga con Jorge Valdano en el banquillo. Aquel Real Madrid tenía talento, sí, pero también necesitaba guerreros. Y Luis Enrique era uno de ellos. Los aficionados empezaron a corear su nombre. Los periodistas comenzaron a reconocer su peso. Ya no era el fichaje prometedor del Sporting. Era un hombre respetado en el vestuario, un comodín táctico, un luchador.
Había pasado de promesa a realidad. Pero, sin saberlo, el giro más inesperado de su carrera estaba a punto de llegar, y dolería en Madrid. Nadie lo vio venir. En el verano de 1996, cuando terminó contrato con el Real Madrid, Luis Enrique hizo lo impensable, firmó libre con el FC Barcelona. El impacto fue inmediato. En Madrid, se sintieron traicionados. En Barcelona, lo miraban con recelo. Pero él, fiel a su estilo, no se dejó llevar por el ruido. Sabía lo que hacía y no se arrepentía. Quería sentirse valorado. Quería un nuevo desafío. Y lo encontró en el Camp Nou. Al principio, no fue fácil. El entorno culé no perdona fácilmente a quienes llegan del eterno rival. Pero bastaron unos cuantos partidos para que la afición entendiera lo que traía ese asturiano: corazón, orgullo y una entrega absoluta. Marcó goles importantes, como aquel inolvidable tanto al Real Madrid en el Camp Nou, que celebró con rabia, como quitándose una espina clavada. En el Barça encontró libertad. Le dieron protagonismo, y él respondió. Se convirtió en capitán, referente y símbolo de lucha. Luis Enrique no era solo un jugador más, era el alma competitiva de aquel vestuario. Su paso al eterno rival no fue una traición. Fue una declaración. De que el fútbol, a veces, también necesita rebeldes. Y Luis Enrique lo era, con todas las letras. A veces, el fútbol no duele en las piernas, duele en el alma. Y Luis Enrique lo sintió como nunca aquella noche del Mundial de 1994. España jugaba contra Italia en los cuartos de final. Minuto 85. Centro al área. Luis Enrique llega al remate, y de repente, un codazo brutal de Tassotti lo deja tirado en el césped. La nariz rota, la cara cubierta de sangre, los ojos llenos de impotencia. Y lo más doloroso, no hubo penal, no hubo expulsión, no hubo justicia. Aquel día marcó un antes y un después. No solo por la eliminación. Fue una herida física y emocional. Un símbolo de cómo el esfuerzo a veces no alcanza. Pero también mostró quién era Luis Enrique. Se levantó, sangrando, gritando con rabia, con orgullo. Quería seguir jugando. Quería seguir luchando. El golpe fue fuerte, pero no lo detuvo. Ni siquiera lo frenó. Si algo aprendió desde niño en Gijón fue a no rendirse jamás. La imagen de su rostro ensangrentado se volvió icónica. No solo por el drama, sino porque representaba lo que siempre fue, un jugador que lo dio todo, hasta el último aliento. Y aunque dolía, lo mejor de su historia todavía estaba por escribirse. Cuando colgó las botas, Luis Enrique se retiró en silencio, como había vivido, sin rodeos, sin buscar aplausos vacíos. Pero no se fue del fútbol. Solo tomó aire. Porque lo que venía sería aún más grande. En 2008 empezó su camino como entrenador en el Barcelona B, aplicando lo que había aprendido durante toda su carrera: esfuerzo, disciplina y carácter. No buscaba títulos, buscaba identidad. Y la encontró. Tras breves pasos por la Roma y el Celta, el Barça lo volvió a llamar. Pero esta vez para lo más alto, el primer equipo. La presión era máxima. La sombra de Guardiola aún flotaba sobre el Camp Nou. Pero Luis Enrique no imitó a nadie. Hizo suyo el proyecto. Y con la llegada de Suárez, la explosión de Neymar y la magia de Messi, construyó uno de los equipos más letales de la historia. En 2015, ganó el triplete: Liga, Copa del Rey y Champions League. Solo 2 entrenadores lo habían logrado antes. Su estilo era agresivo, vertical, decidido. Como él, Luis Enrique había renacido. Había transformado su carácter combativo en liderazgo. Dejó de ser el guerrero del campo, para convertirse en el general desde el banquillo. Luis Enrique no fue uno de esos jugadores que pasan desapercibidos. Donde jugó, dejó huella. En el Sporting, siempre será recordado como el chico de Gijón que se atrevió a soñar. En el Real Madrid, aunque su salida dolió, nadie puede negar la entrega, los goles clave y el respeto que se ganó con esfuerzo. Pero fue en el Barcelona donde alcanzó la inmortalidad. En el Barça, tanto como jugador como entrenador, Luis Enrique se convirtió en símbolo de lucha, de compromiso y de éxito. En el campo, fue capitán. Fuera de él, un espejo para los jóvenes. Cuando volvió como técnico, no solo levantó títulos. Levantó el ánimo de un club exigido por su propia historia. Su conexión con el Camp Nou fue total. La afición lo entendió porque vieron en él algo auténtico. No fingía, no vendía humo, simplemente era el mismo. Fuera del césped,
muchos lo describen como reservado, incluso duro. Pero dentro del vestuario, su liderazgo era absoluto. Nunca fue de discursos largos, pero sí de mensajes claros. Sus jugadores lo respetaban. Sus rivales lo temían. Luis Enrique no construyó su legado con palabras bonitas. Lo hizo con hechos. Con entrega. Con carácter. Y eso, en el fútbol, vale más que 1000 goles. Luis Enrique siempre sintió la camiseta de España como una segunda piel. Desde su debut en 1991 hasta su última convocatoria, defendió los colores de la selección con una mezcla de honor, garra y sacrificio. Jugó 3 mundiales y una Eurocopa, y aunque nunca levantó un título como jugador, dejó momentos que hoy son historia. Fue un fijo en cada convocatoria, sin importar el técnico ni el sistema. Lo ponían donde hiciera falta, interior, media punta, extremo. Y en cada posición, rendía. No necesitaba ser el protagonista. Le bastaba con sentirse útil. Su partido más recordado, sin duda, fue aquel ante Italia en el Mundial del 94. La imagen de su rostro cubierto de sangre tras el codazo de Tassotti se volvió icónica. No solo por el drama, sino porque reflejaba lo que siempre fue, un futbolista dispuesto a dejar la vida por su selección. Años más tarde, volvió al combinado nacional como entrenador. Y allí también dejó su sello, un estilo valiente, de presión alta, posesión agresiva y convicción en los jóvenes. Con él, España recuperó competitividad. Y aunque no logró coronarse, volvió a ilusionar a un país entero. Con la roja, Luis Enrique no ganó trofeos. Pero se ganó algo más difícil, el respeto eterno de una nación. Luis Enrique no fue un genio del balón, ni un ídolo por marketing. Fue otra cosa, un símbolo de carácter, de resiliencia, de verdad. Desde los campos embarrados de Gijón hasta levantar la Champions como técnico del Barça, su vida fue una pelea constante por superarse, por demostrar que con esfuerzo, todo es posible. Se enfrentó a críticas, a lesiones, a decisiones polémicas, y más adelante, a golpes personales que habrían derrumbado a cualquiera. Pero él, como siempre, se levantó. Porque esa es su esencia, caerse y seguir. Dentro y fuera del campo, fue un ejemplo de coherencia, de lucha silenciosa, de compromiso total con su trabajo y su gente. Hoy, el nombre de Luis Enrique se recuerda con respeto en cada rincón del fútbol español. No por haber sido perfecto, sino por haber sido auténtico. Jugó con el alma. Entrenó con el corazón. Y vivió el fútbol como se debe vivir, con pasión, con valores y sin excusas. Su legado no está solo en los títulos, sino en la actitud. En haber enseñado que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo luchas hasta el final. ¿Te gustaría que te contáramos alguna leyenda? Escríbenos en los comentarios, queremos leerte.